Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, Y acá tenemos a Abraham, y a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Abraham es el nacimiento de la nación judía. Con él nace la nación judía. Por eso a él se le llama el patriarca. Y acá en Génesis capítulo 12, Dios lo llama: vete de tu parentela, de la casa de tu padre, y quiero que te vayas a la tierra que yo te voy a dar, que yo te voy a mostrar, y tu descendencia va a ser sin fin, las familias, las tierras van a ser benditas, y haré de ti una nación grande. ¿Sabes que esto es una promesa incondicional? Es una promesa incondicional. Dios soberanamente elige a Abraham, llama a Abraham, y Dios soberanamente llama a Abraham, y Dios lo llama de otra tierra, de la tierra de los caldeos. Una tierra en donde eran politeístas, en donde tenían muchos dioses. Pero este Dios abra a Abraham y lo llama y dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu casa. Quiero que salgas ahí del lugar donde naciste, y voy a hacer de ti una nación grande. Y acá está la promesa que Dios le hace a Abraham del pueblo judío, del pueblo de Israel, que vos y yo ya conocemos. Hoy es el lugar, Medio Oriente, en donde hay guerras, donde se están matando, ¿verdad? Esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y obviamente quiero recalcar esto, que Israel hoy en día está en la condición que está, en guerra, por causa de su desobediencia. Por causa de su desobediencia, Israel está hoy en la condición que está, en guerra, en pleitos, pero en un futuro Dios nuevamente va a tratar con su pueblo y va a restaurar Israel. Pero bueno, cierro el paréntesis, nada más quería decirte eso. Pero quiero hablarte de Abraham en esta mañana. Y Abraham, si hay que ponerle un título a la vida de Abraham, es una vida de fe. Es una vida de fe. Porque imagínate, Dios lo llama para que él salga de su tierra. Ten en cuenta que Dios te llama a vos y te saque de Argentina, te saque de tus costumbres, te saque de tu idioma, de tu comida, de tu familia, de tus amigos, de tus padres, de tu hogar. Y Dios te dice: quiero que vayas allá, y de ahí voy a hacer una gran descendencia tuya, y te voy a dar esta tierra como heredad. Y todo aquel que te maldijere va a ser maldito, y todo aquel que te bendiciere va a ser bendecido. ¿Sabes qué? Esa promesa, como dice el versículo: bendeciré a lo que te bendijeren, y a lo que te maldijeren, maldeciré.
hoy en día tiene cumplimiento. Hoy en día tiene cumplimiento. Y sabes que si hay una persona que maldijo al pueblo judío en nuestra actualidad, fue el presidente Chávez. Él dijo de sus mismas palabras: maldigo a Israel desde lo más profundo de mis vísceras. Eso es lo que dijo el presidente Chávez. Eso es lo que él dijo. Y la escritura dice: maldeciré al que te maldijere. Y sabes que el cáncer terminó con sus vísceras y murió. Y murió. Maldeciré a que te maldiciere. Bendeciré a que te bendiga. Muchos critican al pueblo judío, a Israel. Pero acá hay una promesa: voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir a que te maldiciere. ¿Sabes que este anuncio lo encontré en Facebook? Y otros hermanos lo pusieron. Vi el videito en YouTube cómo Chávez maldecía con sus palabras al pueblo judío, al pueblo judío. Y un cáncer terminó con su vida. Esto se cumple hoy en día. Por eso tiene que haber un respeto por el pueblo judío. No en sí por el pueblo judío, sino por el Dios de ese pueblo. El Dios de ese pueblo, que es el Dios verdadero, es tu Dios, es mi Dios. Y Abraham podemos resumir su vida en una vida de fe, una vida de fe. Y ahora quiero que podamos saltar a Hebreos capítulo 11, porque Hebreos capítulo 11 va a hablar de este personaje, Abraham. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar en todo Hebreos a todos los hombres de fe. Y ni hablar que vamos a encontrar a este personaje Abraham. Una vida de fe. Y te hago una pregunta: ¿estás contento, contenta con tu fe? ¿Estás realmente satisfecho, satisfecha con tu fe en Cristo? ¿Estás realmente contento, contenta y satisfecho con tu vida cristiana? ¿Con tu vida cristiana? ¿O realmente tengo una fe que es pobre? ¿Tengo una fe que es mediocre? ¿Tengo una fe que no le encuentro sentido? ¿Cómo yo estoy con mi fe? ¿Estoy contento con mi fe? Porque la fe no es solamente en la salvación. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. No solamente la fe fue en la salvación. Por fe hemos sido salvos. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el único quien nos puede dar perdón y salvación, que es Jesucristo. Pero la fe todavía continúa. La fe es cada día de tu vida. La salvación es por medio de la fe. La vida cristiana se vive como por fe. ¿Estoy contento con mi andar diario en mi vida cristiana? ¿Estoy satisfecho con mi fe en Cristo? ¿O realmente es algo que me aburre, que muchas veces no le encuentro sentido? Pero a través de un hombre de fe, de una vida de fe, quien es Abraham, quiero que podamos ver tres verdades prácticas, tres verdades prácticas que nos va a enseñar Abraham lo que es una vida de fe, lo que es una vida de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham,
Hebreos, el autor de Hebreos, está tomando lo que dice Génesis, capítulo 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dio detalles. Dios le dice, Dios lo llamó. Salí de tu parentela, salí de tu hogar y andá a la tierra de Canaán, que esa tierra yo te la voy a dar como heredad. Tenemos que saber que cuando Abraham llegó a Canaán, esa tierra estaba habitada por enemigos de Abraham. Todos eran enemigos de Abraham. Y me imagino llegar, hacer en cuenta que Dios te lleva al desierto, al descampado, a un desierto. Y vos ves a tu alrededor y de acá Dios va a sacar una multitud, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y seguramente que Abraham, humanamente y con los ojos, no había nada que vos decís, voy a heredar esta tierra. Pero dice que siendo llamado, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. La primera verdad de una vida de fe, una fe que obedece. Una fe que obedece. ¿Cómo está mi obediencia delante de Dios? ¿Tengo una fe que está obedeciendo a Dios y a su palabra? Dice que por la fe Abraham siendo llamado. Y Génesis capítulo 1 dice, porque Dios había llamado a Abraham. Es decir, que en Génesis capítulo 12 no es la primera vez que Dios lo llama. ¿Te diste cuenta? El versículo. Porque Dios había llamado a Abraham. Antes de Génesis 12, Dios ya lo había llamado, pero Abraham no había respondido. No había respondido. El versículo 1 del capítulo 12, ¿te da a entender eso? ¿Te da a entender eso? Lo quiero recalcar, no lo busques. Pero fíjate, quiero recalcarlo. Pero Jehová había dicho, está hablando pasado. Antes de Génesis 12, Dios ya lo había llamado. Abraham no había respondido. Recién responde en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12. Pero una vida de fe es una vida, en primer lugar, que obedece. Obedece. El desafío que vos y yo tenemos en nuestra vida cristiana, desde el día que fuiste salvo hasta el día que mueras o que el Señor venga a arrebatarnos, es saber cuál es el llamado de Dios para tu vida. Porque Dios te salvó para un propósito. ¿De acuerdo? Dios no me puso en la tierra por ponerme. Porque Dios tiró los dados, caí yo y Dios me puso. Claro que no. Dios me puso en la tierra para un propósito. Así como Dios creó una planta de quinoto para que la planta de quinoto cumpla su propósito. ¿Cuál es? Es la de dar quinoto. ¿Verdad? Así yo fui plantado en este mundo para cumplir un propósito y dar fruto. El desafío en nuestra vida cristiana es saber a qué Dios me llamó. ¿A qué Dios me llamó? Porque Abraham me habla, ¿sabe de qué? Del Dios que llama. Del Dios que llama. Y quiero decirte que muchas veces yo no puedo estar entendiendo el llamado de Dios. Si yo hoy te preguntara, ¿a qué Dios te llamó? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? Tal vez me
ya la tenés clara, pero tal vez no. Estás en busca del llamado de Dios. Pero tu Dios y mi Dios, este mismo Dios que llamó a Abraham, es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios que llama. Es el mismo Dios que llama. Y no sé a qué Dios te puede llamar. Dios te puede llamar a que seas un misionero, una misionera. Tal vez Dios te pueda llamar a servirle en un ministerio específico. Tal vez Dios te puede llegar a llamar al ministerio con niños. Tal vez Dios te puede llamar a un ministerio con jóvenes. Tal vez Dios te puede llamar a un ministerio de discipulado, persona a persona. Tal vez Dios te puede llamar a un ministerio público, a un ministerio público. Tal vez Dios te pueda llamar a un pastorado, a ser un anciano. El llamado de Dios es diverso y es muy diferente el uno con el otro. Y vos y yo tenemos el desafío de buscar y de saber, bueno, ¿a qué Dios nos llamó? ¿A qué Dios nos llamó? Y Abraham me enseña de una fe que obedece, de una fe que obedece. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Mi fe es una fe que obedece a Dios. La fe no es pasiva, ¿de acuerdo? La fe no es pasiva, no. La fe es activa. La fe es acción, acción. Por ejemplo, ¿qué es lo que te mueve obedecer la palabra de Dios? ¿La estoy obedeciendo porque otro la está obedeciendo? ¿La estoy obedeciendo porque me hace sentir bien y no me queda de otra? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué me congrego? ¿Me congrego para acompañar a mi esposa, a mi esposo? ¿Me congrego para acompañar a mi hermano? ¿Me congrego porque el otro se congrega? ¿Me congrego porque qué va a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que no me congrego? ¿O me estoy congregando por una fe personal? Una fe que obedece la palabra de Dios y entiende que Dios me enseña en su palabra a congregarme. ¿Por qué estoy sirviendo al Señor? ¿Porque el otro está sirviendo? ¿O porque mi fe me lleva a servirle? Es diferente. ¿Tengo una fe personal o estoy prestando o estoy pidiendo prestada la fe del otro? ¿Vengo por la fe de mi esposo, por la fe de mi esposa? ¿Vengo por la fe de mi familia? ¿Por la fe de mis hijos? ¿Por la fe del otro? ¿O realmente estoy viniendo porque tengo una fe personal, una fe que quiere obedecer a Dios? Es diferente. ¿Tengo una fe propia o una fe prestada? Prestada. Abraham enseña una fe que obedeció. ¿Sabes? Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios no llama a multitudes. Dios llama a personas. Dios me llama a mí. Dios quiere llamar a Rubén. Dios quiere llamar a Tamara. Dios quiere llamar a Andrea. Dios quiere llamar a Juana. Dios llama a uno personalmente para un propósito específico. Dios no llama a multitudes. No. Dios le dijo ¿a quién? A Abraham. No le dijo a Sara. No le dijo a Sara. Dijo, Abraham, te llamo a vos. Tomá tu familia y andá a esta tierra que yo te voy a dar. Dios es un llamado personal. Dios llamó a Moisés, fíjate. A Moisés le dijo, anda delante de Faraón y decirle, deja salir a mi pueblo. Dios no llamó a
¿Lo llamó a quién? A Abraham, personalmente. Dios me llama a mí. Dios me llama a mí. ¿A qué Dios te llamó? ¿Sabes el llamado de Dios para tu vida? Porque Dios es un Dios que llama. Es un Dios que llama. Hoy tenés la convicción del llamado de Dios. ¿Por qué no orás por eso? Empezá a orar por eso. Señor, quiero que me muestres a qué me llamaste. Señor, quiero que me muestre cuál es el propósito por el cual yo fui plantado en este mundo. ¿Cuál es el llamado que tú tienes para mi vida? Que ese sea el anhelo y el deseo de tu corazón todos los días de tu vida, y Dios te va a dar luz y claridad y convicción en la mente y en el corazón. Y no pretendas que otros entiendan tu llamado, porque Dios es un Dios personal. Dios te llama a vos, Dios me llama a mí, Dios me llama a mí. Y el llamado de Dios es personal. Una fe que obedeció. Una fe que obedeció. Dice el versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Pero yo, para obedecer a Dios, tengo que saber cuál es el llamado de Dios. Si no, es imposible de obedecer el llamado de Dios. Para obedecer a Dios, tengo que estar convencido y seguro a qué Dios me llamó. ¿Será que Dios te llama a un ministerio con niños, con jóvenes, con adultos? ¿Será que Dios te llama a un ministerio público, de acá en el púlpito? ¿Será que Dios te puede llamar a un ministerio evangelístico? No sé. Pero Dios es un Dios que llama. Es un Dios que llama. Y tiene que ser el anhelo de tu corazón cada día orar por el llamado de Dios. Señor, ¿a qué me estás llamando? Dame luz, dame claridad. Y Dios te va a mostrar a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de personas. Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar. Lucas, ¿cómo puedo saber el llamado de Dios para mi vida? Involucrate en la iglesia. Involucrate en la iglesia. Involucrate en los ministerios que estamos haciendo. Involucrate. Y Dios te va a ir guiando de a poco. Una fe que obedece. Pero mirad, versículo 9 al 10. Seguimos leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, porque ya era viejita, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como en la arena innumerable que está en la orilla del mar. Mira, Abraham no solamente nos enseña una fe que obedece, sino una fe que obra. Una fe que obra. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe siempre te lleva al movimiento, a la acción, a la acción. ¿Sabes por qué estás sirviendo al Señor? ¿Sabes por qué cada fin de semana servís al Señor en el área
de jóvenes, de adolescentes o en cualquier otra actividad que puedas estar involucrado. ¿Sabes por qué? Es más, ¿sabes por qué estás viniendo a congregarte también? ¿Sabes por qué estás recibiendo un discipulado y venís al discipulado grupal? Eso es tu fe. Es tu fe la que te está moviendo. Porque la fe siempre es activa. La siempre es activa. Abraham te enseña una fe que obra. Una fe que obra. Y fíjate, ¿dónde tenía puesta la mirada Abraham? En el futuro. En el futuro. Porque dice que él llegó a Canaán, a una tierra ajena, llegó como un extranjero, puso su tienda y moraba en tienda tras tienda. Porque sabía, porque creyó a Dios, que esa tierra Dios se la iba a dar como herencia. Como herencia. Y que de él iba a haber una gran multitud de herederos. Por eso Abraham obedeció, obró. ¿No te llama la atención? Entienda. Dice, ahí aparece, morando en tiendas, con Isaac, con su familia, morando en tiendas. Su fe estaba puesto ¿en dónde? En el futuro. Él miraba el porvenir. Su presente era condicionado por su futuro. Su presente era condicionado por su futuro. Por su futuro. La fe de Abraham tenía trascendencia porque él miraba al futuro y de acuerdo al futuro él vivía en el presente. ¿Por qué? Porque él esperaba una ciudad celestial en donde el arquitecto y el constructor es ¿quién? Es Dios. Pero llegó el momento que Abraham murió y no pudo ver la promesa cumplida. La vieron otros. La vieron otros. Pero su fe le llevó a qué? A obrar. A obrar. ¿Y sabes de qué te habla la tienda? ¿Sabes de qué te habla la tienda? Que nunca Abraham echó raíces y fundamento en este mundo. ¿Sabes por qué? Abraham entendió de que él era un extranjero, de que él era un peregrino, de que él estaba de paso, porque él miraba al futuro y él sabía de que en el futuro había una ciudad celestial cuyo arquitecto es ¿quién? Es Dios. Por eso la Escritura nos enseña a poner la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en la de la tierra. La Escritura nos enseña a no echar raíces y fundamento en este mundo. Vos y yo moramos en tiendas. Estamos de paso. Tu morada aquí es temporal. Abraham entendió eso y Abraham obraba en el presente conforme a lo que era su futuro eterno. Él nunca echó fundamentos en este mundo. Él vivió en tiendas y en tiendas iba de acá para allá y se movía. Si Abraham en aquel tiempo hubiese tenido hoy ladrillo y cemento, entonces no lo hubiese hecho. Él hubiese seguido con las tiendas. ¿Por qué? Porque él entendía que era un extranjero y era un peregrino y estaba de paso sobre este mundo. La tienda te habla de eso. Una carpa te habla de eso. De que yo estoy acá de paso y que no tengo que echar fundamentos y raíces profundas en este mundo, sino que yo tengo que enfocarme en el futuro y vivir el presente de acuerdo a mi eternidad. Vivo el presente de acuerdo a lo que me está esperando en el futuro, en los cielos, juntamente con quién, con Cristo. Así fue la forma en que obró Abraham. Una
Él vivía su presente de acuerdo a su futuro. Él vivió como extranjero. Él vivió como extranjero. Su futuro, mejor dicho, su presente era condicionado por su futuro. Por su futuro. Su fe fue una fe que trascendía. Él miró más allá. Una fe que obedeció. Una fe que obró. Una fe que obró. En tercer lugar, capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? ¿Ofreció a quién? A Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y ahí empieza a hablar de la fe de Jacob, de José. Pero fíjate, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mira, Abraham te enseña una fe que obedece, una fe que obra, en tercer lugar, una fe que ofrece. Una fe que obedece, una fe que obra, una fe que ofreció. Una fe que ofreció. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. A Isaac. Tu fe, Dios la va a probar. Dios la va a probar. Ahora, qué contradictorio, ¿te diste cuenta? Porque Dios le dijo, en Isaac, a través de Isaac, va a ser tu descendencia. ¿Sí? Tu descendencia. Tu descendencia, Abraham, va a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Dice así, a través de Isaac. Y Dios llega al tiempo y le dice, ofrece a Isaac como sacrificio y matalo. Qué contradictorio. ¿Cómo es eso, Señor? Me está diciendo que a través de Isaac voy a heredar la tierra y mi descendencia va a ser grandiosa, y ahora me estás pidiendo que lo mate. ¿Cómo va a ser mi descendencia entonces? Qué contradictorio, ¿sí o no? Pero Dios estaba probando que su fe. ¿Te acordás la historia? Abraham levanta su puñal y viene un ángel y del cielo le dice, Abraham, no mates a Isaac. ¿Qué pasa si ese ángel no hubiese intervenido? ¿Qué pensás? ¿Iba a matar a Abraham a su unigénito? Sí, lo iba a matar. Lo iba a matar. Iba a degollar a su único hijo, lo iba a hacer. Porque por la fe ofreció ¿a quién? A Isaac. Lo iba a hacer. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué dice Hebreos? Pensando, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos. Abraham sabía que por más que Abraham degollara a su hijo, Abraham sabía de que Dios es poderoso para volverlo a resucitar. ¿Entendés? Él lo iba a matar. Ya el puñal estaba arriba, iba a degollar a su hijo y un ángel intervino, pero si el ángel no intervenía, Abraham iba a obedecer y lo iba a degollar a su hijo. Porque Abraham sabía de que Dios es poderoso para volver a resucitar a Isaac y así cumplir lo que Dios había prometido. Una fe que ofreció. ¿Sabes qué? Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fe. Porque la prueba va a sacar lo mejor de vos y de mí. La prueba me va a purificar, va a sacar todo aquello que nos sirve. Es darse de cuenta que la
Las pruebas van puliendo mi vida, van puliendo mi vida. La prueba es para no repetir lo mismo y para darme cuenta de lo que está mal. Para eso son las pruebas. Para eso son las pruebas. Abraham fue probado. Fue probado. Una fe que creció. Dios va a probar tu fe. No creo que hagan que sacrifiques a tu hijo. No, ¿verdad? No sé cómo Dios puede probar tu fe. No sé cómo Dios hoy está probando tu fe. No sé cómo. De diferentes formas, de diferentes maneras. Pero tarde o temprano, te vas a encontrar en la misma condición que se encontró Abraham. Una fe que ofreció. Una fe que fue probada. Pero el propósito de esa prueba es para formar tu vida, es para formar tu carácter, es para formar aquella persona que Dios quiere que seas realmente. Es para sacar todo aquello que no sirve de Lucas. Y es para formar a Cristo en Lucas y a Cristo en tu vida. Versículo 13 del capítulo 11, y termino. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe murieron. Abraham murió, él saludó la promesa desde lejos, no la pudo ver, pero la creyó. Abraham entendía que otros iban a recibir esa promesa, pero Abraham vivió una vida de fe creyendo de que fiel es el que prometió, que fiel es el que nos prometió. Muchas veces tenemos un mal concepto de la fe, porque decimos esto: ¿por qué me pasan estas cosas? Y llegamos a decir, y es porque tal vez no tengo mucha fe, ¿verdad? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué todo parece que va en contra de mí? ¿Y por qué las cosas no se dan como realmente quiero? Y muchas veces puedo pensar y me torturo en la mente y digo, tal vez no tengo la suficiente fe. Pero eso no es la verdadera fe. Eso no es la verdadera fe, porque Dios prueba tu fe. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿fue porque no tuvo fe? ¿Fue porque dudó? No, no. Cuando Pablo, un ejemplo Pablo, que fue perseguido, fue apedreado, fue maldecido, pasó necesidad, pasó hambre en el ministerio, le rechazaron. ¿Por qué? ¿Porque Pablo no tenía fe? No. ¿Entendés? Claro que no. ¿Por qué Abraham no pudo ver la promesa? ¿Porque no tuvo fe? No, claro que no. ¿Por qué los apóstoles fueron perseguidos en aquel tiempo? Hasta muchos murieron por causa de su fe. ¿Por qué muchos, por ejemplo, los creyentes al cual Santiago le escribe, a los creyentes que Pedro le escribe, que estaban sufriendo persecución? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no tenían fe? Claro que no, por causa de su fe eran perseguidos. Por causa de su fe eran perseguidos. Muchas veces puedo estar pensando de que mi fe es poquita, mi fe es débil, por eso las cosas no se me dan.
por eso no se me dan las cosas como realmente quiero, y me pasa esto, y salgo de una y me meto en la otra, porque estoy pensando que no estoy teniendo fe, y claro que no, usted está siendo probado, está siendo probado. Escuchad, si por una poquita fe tenés vida eterna, con una poquita fe vas al cielo. Esto lo dijo Spurgeon, un gran evangelista. Si con una pequeña fe vas al cielo, con una gran fe traes el cielo a tu vida. Traes el cielo a tu vida. Una vida de fe. Una fe que obedeció. Una fe